Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a ese tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que aquí no solamente venimos a leer la palabra de Dios, sino a escudriñarla, meditarla y permitir que por medio de ella nosotros seamos completamente confrontados y permitir que el Espíritu sea quien transforme nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, glorioso Dios, por esta hermosa mañana, gracias por este nuevo día. Papito, aquí nos encontramos en el nombre de Jesús, reunidos como cada mañana, perseverando, siendo constantes, Señor, para buscar tu presencia, para escucharte, para acercarnos un poco más a ti, conocerte, glorioso Padre, porque eso queremos. Queremos conocerte, queremos, Señor, andar contigo, queremos, Señor, poder ser testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de lo que tú sigues haciendo en cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque hemos abierto nuestros ojos para ver el resplandor de tu gloria. Hoy, Padre, en esta mañana te entregamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto para ti, como culto racional. Padre, te pedimos, Señor, que en este hermoso día podamos nosotros hacer tu santa, agradable y perfecta voluntad. Que cada decisión que tomemos sea agradable a ti, que nosotros podamos andar según nuestro temor en ti, Señor, ese temor santo y reverente, que nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a los tuyos, Padre, que hagamos todo lo que a ti te agrada, Señor, líbranos de toda tentación, de todo mal, Señor, no nos dejes caer en tentación, guárdanos, Señor, que seas tú, Padre Santo, llevándonos por ese camino de justicia, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, porque es lo único que deseamos, Señor, poder agradarte en todo lo que hagamos, Padre. Así que estamos acá en este estudio, Padre, como cada mañana. Te pedimos que seas tú derramando gracia y poder sobre nuestras vidas, que seamos nosotros llenos de tu amor en esta mañana, Señor, porque hemos visto nuestra transformación. Hemos visto, Señor, como tú día tras día, Señor, vas perfeccionando esa obra que empezaste en cada uno de nosotros. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dándonos el discernimiento, la comprensión de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las citas de hoy, 27 de mayo, mi querida Rosy? Buenos días. Buen día. La segunda de Samuel, 12 del 1 al 31, Juan 16 del 1 al 33, Salmo 119 del 65 al 80 y el Proverbio 16 del 4 y 5. Eso. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, va a empezar, mi querida Karencita, ¿verdad? Sí, señor, pero yo busco aquí en la Biblia. ¿A dónde va? Segunda de Samuel, capítulo 12. 12, no, desde el 1. Sí, desde el 1. Natán amonesta a David. Eh, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el, en- el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado.
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues, es- pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú los hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a Jehová: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás más, no morirás más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías habría dado a David, y enfermó gravemente. Bien, Entonces, gracias. Hasta ahí nomás, am- Karencita. Gracias, am- Dios te bendiga. Yanecita, buenos días, versículo 16. Hola, sí, buenos días. 16. Buenos días, Dice, mi Yanecita. entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, perdón. Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso.
ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, que vivía a causa de Jehová. David captura a Jaba. Joab peleaba contra Jaba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo, yo he puesto sitio a Jaba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierra, con trillo de hierro y hacha de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todos al pueblo de Jerusalén. Amén. Bien. Gracias, Yanecita. Reinita, capítulo 3. No, hasta ahí solo era el 12 más. Permítame. Era todo esto, solamente hasta el 12. Ah, Sí, sí, está el 1:31. Muy bien. Perfecto. Yo coloqué al empezar el estudio, coloqué una hermosa canción, alabanza, dice, la bondad de Dios. Amén. La bondad de Dios. Porque como dice un versículo, Dios es lento para la ira y grande en qué? Y grande en misericordia. ¿Cierto que sí, Yanecita? Y que vemos aquí con sí, el rey amén. David. ¿Mm? Pero mire, una de las cosas que hace Dios, que Dios envía a los suyos, Dios envía a aquellas personas para persuadirnos de error, para convencernos de pecado, de una forma tan sobrenatural y de una forma que aún nosotros entendemos de una forma clara. ¿Cierto que sí? Porque aquí vemos a un David
que cometió un grave error, hizo algo malo ante los ojos de Jehová. Y era simplemente, no fue solamente coger la mujer de Urías, sino también que cometió asesinatos. También fue un hombre que por simplemente por colocar los ojos en la mujer, pues hizo lo que hizo, ¿verdad que sí? Y vemos aquí a David, vemos aquí a Natán, cómo le narra a través como si fuera un tipo parábola, ¿verdad? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas, ¿sí? Porque cuando nosotros somos tocados por el Espíritu nos convence a nosotros de pecado. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu, las personas como quedan, no pueden entender absolutamente nada, ¿cierto que sí? Entonces aquí le habló como si fuera un tipo parábola o una comparación, una narración, ¿verdad? Y simplemente, ¿qué dijo David? David dijo lo siguiente. Entonces, el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? Es digno de muerte. Y el primer punto aquí, familia, es que el Espíritu lo convenció directamente de, de poder entender que tal hizo tal cosa, ese era digno de muerte. Pero hasta el momento él no sabía que era él, hasta que llegó el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow, Dios mío, Yanecita, ¿cómo se sentiría usted estando en esta misma situación? Mm, súper mal, avergonzada. Y lo más Avergonzado. tremendo que había como dado sentencia, que Ujú, tal tipo muera. Él mismo estaba dictando su sentencia. Y mire cómo son las cosas que Dios le dijo de que así van a tomar. Y uno de sus hijos tomó a una de las concubinas de él y se acostó con una de ellas, ¿verdad? ujú. Entonces, como el otro hijo abusó y violó a su hija, Tamar. Ah, Entonces, también. ¿cómo las cosas, las consecuencias de nuestros errores pueden arrastrar hasta nuestra familia, ¿verdad? Ujú. Así es, Yanecita. Mire, familia, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos convence a nosotros de pecado. Él nos muestra con todos los destellos cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestro caminar, cuáles son, cómo nosotros pensamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, ¿verdad? Pero sobre todo, si estamos agradando a Dios o no le estamos agradando. Es el mismo espíritu que nos convence de esas situaciones, ¿ya? Y mire lo que dice después, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de quién? De la mano de Saúl. Aquí empieza el Señor a decirle, venga, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo que prácticamente uno de los errores que también cometió es Saúl? Saúl también fue ungido y también a través de la soberbia, a través del orgullo, él se estaba apartando de los ojos de Dios. Y por eso acá dice el Señor, yo te ungí por sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. O sea, aquí le está recalcando de todo lo que Dios hizo por su vida. ¿Por qué hizo eso, hijo? ¿Por qué? O sea, yo solamente pienso y me coloco los zapatos de David y digo, Dios mío, ¿cómo se sentiría David en ese momento? Lo peor.
lo más bajo, diría yo. Ya no ser digno de ser rey de la casa de Israel. Porque eso sí tenía David, un corazón muy humilde, pero demasiado. Entonces dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Oiga, delante de sus ojos, pero lo que dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué no la recordaste? ¿Por qué no la tuviste en cuenta? Así como antes tomabas decisión y venías y me consultabas al momento de tomar una decisión, ¿por qué no lo hiciste? Por qué no me tomaste en cuenta? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque si nosotros tomamos decisiones basadas en mi propia voluntad y no consultamos a Dios, entonces empiezan a venir, ¿qué? Las graves consecuencias. Son consecuencias, familia, por el hecho de no hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, vemos aquí una gran consecuencia, ¿sí? Que es que le dijo Natán en el versículo 13. Entonces dijo a David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, mas no morirás. Sí, no, no vas a morir, pero sí vas a sufrir realmente las consecuencias. Porque quiero que cada uno de nosotros sepamos, una mala decisión traen consecuencias. Yo me arrepiento, claro que sí. Dios me perdona porque Dios es de abundante misericordia. Pero dos, es que tú tienes que pagar las consecuencias de ello. Amén. Dios te perdona, pero paga las consecuencias, hijo. Así de fácil. ¿Cuál es, cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Cuál fue la actitud de David al momento de que Natán le dijo que su hijo iba a morir? Versículo 14. Más por, Ayunó, dime, Rosy, ayunó. ayunó, ¿qué más hizo? Y mire lo que dice pues entonces aquí. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra, ¿sí? Acostado en tierra. Un hombre que está completamente arrepentido de sus actos. Y quiero que veamos algo aquí importante, familia. Es que Dios nos perdona, como les dije anteriormente, pero más que ayunos, más que oración, más que una cantidad de actos para poder hacer cambiar la decisión de Dios, eso no va a pasar. Y lo vemos aquí en David. Porque hay personas que oran todo el día, hay personas que ayunan, hay personas que se la pasan todo el día en un templo, o sea, cantidad y cantidad de cosas sin entender la decisión, sin entender el porqué de las cosas, de la situación que está pasando. Y aquí lo vemos claramente, porque mire lo que dijo David, ¿sí? Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Sí? Y adoró. Y hasta los mismos siervos le decían: venga, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste el pan. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entendió que ese tipo de actos, más que sacrificios, no, eso no va a hacer cambiar las decisiones de Dios. Ya lo que cometió, cometió.
Ahora sufra las consecuencias, como se dice, levántate, báñate, come y bebe y adelante, sigue para adelante. Como se dice, hay un arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a un cambio y ese cambio me lleva a un estilo de vida que llama consagración. Y cuando yo estoy consagrado, hey, otra vez me levanto y sigo, avanzo. ¿Estamos de acuerdo, Janecita? A ver, hello. Sí se escucha. Eh, Muy bien. Dice Reinita que entonces el ayuno no sirve. El ayuno sirve, pero un ayuno que sea, depende de la situación, pero sobre todo que Dios me dé a entender primero el por qué y el para qué. Porque a veces ayunamos y oramos sin saber la voluntad de Dios con la situación. Es decir, ¿qué pasó con mi hermano? Mi hermano murió. Y yo pude haber hecho ayunos, pude haber hecho de todo para que Dios cambiara esa situación. Pero Dios dice, es que no lo puedo hacer. Yo no quiero que su hermano sufra. Yo no quiero que esté postrado en una cama. Yo le amo y él me ama. Yo no voy a permitir que él esté mal por simplemente por yo hacerle a usted un milagro. ¿Mm? Entender que me dio aún a entender las malas decisiones que él había tomado en un pasado. ¿Por qué pasó esto y esto y esto? Oh Dios, tienes toda la razón. Por más ayunos que no puedo hacerte cambiar de parecer, mi Dios. Entonces, familia, todo depende de cuál es la situación, con qué objetivo, con qué propósito hago yo un ayuno o una oración. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando por allá fue, creo que en Ezequiel o fue en Jeremías, no recuerdo muy bien, que Dios le dijo al profeta, le dijo, ya no ores más por esta ciudad, por este pueblo, porque no voy a escucharlos. ¿Sí recuerdas, Janecita, ese punto? ¿Dónde está Janecita? Rocío. Dios Sí, dijo eso. Ya no ores más por este pueblo, porque no les voy a escuchar. Entonces, mire la importancia, familia, de nosotros primero colocar nuestros ojos en Dios, ir a tener una relación con Él, dame entendimiento sobre esta situación y el Señor te va a mostrar el propósito. Amén. Muy bien, pero lo más bonito de todo esto es la bondad de Dios. Mire la bondad del Señor. Versículo 24 dice, y consoló David a Betsabe, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Oiga, al cual amó Jehová. Eso no fue de la noche a la mañana, fue al tiempo, fue a los meses, ¿sí? Después de haber tenido un verdadero arrepentimiento en el corazón. Y esa es la bondad de Dios. Dios quita, pero también Dios da conforme a su voluntad. Y por medio de David había un gran propósito, y el propósito es su linaje. Su propósito era el Mesías, el Salvador, el Redentor, ¿sí? Y todo iba a venir ¿de dónde? Directamente de Salomón. Entonces, familia, quiero que sepan algo aquí. Mire cómo es la bondad de Dios. Dios es lento para la ira y abundante y rico en misericordia. Pero cuando nosotros tenemos un corazón que arrepentido, si algún momento te has equivocado, si todavía te das látigos, si todavía tú sientes que no eres digno o si todos los días te la pasas simplemente pidiendo perdón por el mismo pecado, entonces no estás colocando tu fe en el Dios vivo y verdadero.
porque solamente aquí pasó algo, cometí un error, pasaron días de ayuno, de oración, pero la única redención ahí fue cuando el niño murió y lo mismo tenemos que tener nosotros, tener entendimiento sobre las situaciones. Amén. Muy bien, vámonos entonces para Juan capítulo 16 del 1 al 33. Reinita. Dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la honra cuando cualquiera que os mate, Y aún viene la hora. perdón, la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. 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 Gloria a Dios. Versículo 16, mi querida Rosy. Buenos días. La tristeza se convertirá en gozo. Amén. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ujú. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de las angustias por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo he venido al mundo. Estas cosas os he hablado. Yo he vencido el Perdón, yo he mundo. vencido al mundo. Ujú. Estas cosas os he hablado en alegorías,
La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he Palabra de vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, Rosy. Gracias. Reguita quiere aportar algo. Pues es bonito porque todo tiene un propósito, todo lo que pasa en la vida tiene un propósito divino. Y qué bonito es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios y entenderlo. Y acá Jesús le estaba diciendo que él era necesario que él muriera, porque si él moría, él iba a mandar al Consolador, y es el que tenemos ahora. Tuvo que morir Jesús para mandarnos el Consolador, que es el Espíritu Santo, es ese Paráclito. Es el que podemos nosotros clamar en momentos de angustia, clamar cuando la carne quizás quiere apoderarse de nuestro cuerpo. Ahí tenemos el Consolador, que hay que llamarlo para que llene nuestro alma. Entonces todo tiene como ese propósito divino y gracias nuestro Señor Jesucristo por enviarnos al Consolador. Amén. Amén, amén. Rosy, ¿quieres aportar algo? ¿Algo que te quedó? Bueno, es que ellos no entienden a veces porque les habla en parábolas y después ya no les habló en parábolas, sino les describió perfectamente. Entonces ellos entendieron y, Ujú. ajá, y luego les dijo, he En, hablado para que en en mí, alegorías. En ajá, alegorías. así es, Yep. tengáis paz. Ujú. Y el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he venido al mundo. Entonces, Ujú. cuando Él está en el mundo, sabe que va a estar con nosotros y que el Padre va a estar. Cuando Él no esté, va a estar el Padre también con ellos o con nosotros ahora, ¿verdad? Y que Ujú. saber que si nos acercamos a Él, Él siempre va a estar ahí para consolarnos. Siempre. O sea, no va a Siempre. estar físicamente con ellos, lo van a extrañar porque lo conocieron, fueron tan afortunados de conocerlo físicamente y el dolor que les aflige porque lo aman, en no verlo, obviamente que los va a afligir, pero él les Amén. dice, ajá, yo siempre voy a estar con ustedes a través del Padre también. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que Jesús dijo versículos anteriores que nos iba a dar una paz que, que sobrepasaría todo entendimiento, ¿sí? Dice el versículo 27 del 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Ni tengan miedo. Y la verdadera paz no nace de la ausencia de problemas, nace solamente de permanecer cerca de nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos cómo nuestro Señor está en sus últimas conversaciones
antes de ir a la cruz. Y una cosa que tiene nuestro Señor es que Él amaba profundamente a sus discípulos, ¿sí? Y no quiere que tropiecen cuando lleguen los momentos difíciles, ¿sí? Por eso Él comienza a hablarles con sinceridad. Habla, vendrán persecuciones, habrá dolor, sentirán tristeza y muchas cosas no las entenderán al principio, pero también les promete algo glorioso, no solamente para ellos, sino también para nosotros, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Su tristeza se iba a transformar de tristeza a gozo y su paz permanecería aún en medio de la tribulación. ¿Qué significa eso? El gozo del Señor. Y qué importante es esta enseñanza para nosotros hoy, familia. ¿Saben por qué? Porque muchas personas piensan que seguir a Cristo significa ausencia de luchas, ausencia de problemas, ausencia de enfermedades. Pero Jesús nunca prometió una vida sin procesos. Prometió su presencia en medio de ellos. Eso sí lo prometió. Y en la palabra de Dios, nunca vemos aquí una promesa que el Señor haya hecho. Ustedes nunca van a tener dolor, nunca van a tener problemas, nunca van a tener aflicciones. Nunca, aquí nunca dice eso. Pero sí promete el Señor que siempre va a estar en medio de ellos, siempre va a estar con cada uno de nosotros. Hay miles y miles de promesas aquí para cada uno de nosotros. Por eso habla el Señor de que nos iba a enviar al gran consolador, ¿cierto? Dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó entre Natán y David? Podemos ver que Natán hizo ahí papel del Espíritu Santo. Yanecita, ¿dónde está Yanecita que no La te verdad escucho? que él fue lleno del Espíritu Santo para poder hablarle a Natán. Porque iba de parte de Dios, era el ángel del Sí, Señor, correcto. Ujú. ¿cierto que sí? Y eso es lo que Sí. hace el Espíritu Santo. Nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí estamos viendo todas estas escenas entre David y Natán. Vemos aquí cómo hay un papel de redención directamente sobre esa escena, ¿sí? Y dice lo siguiente. Aquí nuestro Señor Jesús comienza advirtiendo que vendrían tiempos difíciles. Y esto es muy importante, familia, porque Cristo no les está ocultando la realidad. ¿Sí? Dice el versículo 1, dice lo siguiente, y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y les está hablando con amor, pero también con verdad, porque el verdadero discípulo, familia, no se sostiene sobre emociones momentáneas, sino sobre una relación profunda con Dios. El que quiera venir en pos de mí, pues que cargue su cruz y que me siga. ¿Cuál es la cruz? Venga, ¿quiere cargarla? ¿Quiere sufrir? ¿Quiere sentir dolor? ¿Quiere ser burlado? ¿Quiere ser perseguido? Cárguela. Venga, pues, porque no es fácil. Pero con Cristo, el Señor siempre nos va a dar ¿qué? Nos va a dar la victoria. Como lo dice en el versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es algo glorioso que de verdad trae mucha esperanza para nosotros en de, en momentos de mucho dolor. Luego habla en el versículo 7
habla sobre la obra del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Humanamente, familia, humanamente parecía una pérdida, pero espiritualmente abriría paso a algo glorioso. La venía el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es hermoso, familia. Dios no dejó solo a sus hijos, porque el mismo Espíritu Santo vendría a cuatro cosas y aún a muchas cosas, pero entre ellas guiar, consolar, fortalecer. ¿Sabe qué es lo más bello de todo esto? Revelar la verdad. Porque después Jesús habla de la tristeza que experimentarían por su partida. Pero aquí Él les deja una promesa poderosa en el versículo 20. Es una promesa gloriosa. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. El mundo que no le conoce. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, antes lo crucificaron y esa es la alegría de ellos, ¿cierto? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Wow. Mírame, Dios puede transformar aún los procesos más dolorosos en crecimiento, en madurez, en, en una vida completamente espiritual. Porque cuando nosotros entendemos algo, ¿qué es lo que nos da el mundo y qué es lo que nos trae el espíritu? ¿Qué nos da el espíritu? Y es allí donde Dios nos muestra algo, nos revela una verdad gloriosa, familia, que nosotros tenemos que depender solamente de Dios. Tenemos que depender de Cristo Jesús, ¿sí? Y por eso el Señor, el Señor también les dio esto. Dice el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El corazón que permanece unido a Dios encuentra fortaleza en medio de cualquier batalla. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? En oración. ¿Qué tenemos que pedirle? Pedirle cosas del mundo, casas, carros, mujer, esposo, marido. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Ah? ¿Quién me dice qué es lo que hay que pedirle a Dios? ¿Cuáles son esas peticiones que a Dios le agradan? Mildred, ¿estás por ahí, Mildred? Sí, pero es que no entiendo la pregunta porque la palabra me dice pedid y se os dará. Entonces, todas las Pero que hay peticiones que que le pedirle al hagamos le Señor, pero ¿qué le agradan voy al a pedir Señor. para recibir? ¿Cómo es? Pero ¿qué le voy a pedir para recibir? Todo lo que tenga el deseo de mi corazón, pero lo primero que yo pido es salvación y conexión con Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Como Santiago dice, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y a veces Sí, pero cuando pedimos te dice que lo pedimos mal, no es que no podamos pedir cosas materiales, es que tenemos que pedir según la lo que voluntad hay de en mi Dios. corazón y la voluntad del Padre, pero la voluntad del Padre para todos nosotros es buena y perfecta, dice la palabra. O Ujú. sea, todo depende con la intención que yo pida. Yo creo que es Ok. lo que nos dice eso. Si yo lo pido
con intención, como a veces hacemos como humanos, como tú nos has dicho, en la cuestión del ego. Yo quiero una casa porque la quiero mejor que fulano. Yo quiero un carro porque estoy compitiendo. O yo lo quiero por vanidad, pero no me lo he ganado delante de los ojos de Dios. Ahí yo entiendo que no está bien. Pero lo primero que hay que pedir siempre es tener una conexión, una relación, nuestra salvación y el cuidado de nuestra alma. Pedir con discernimiento, pedir según el deseo que el Espíritu nos coloque a nosotros en nuestro Ujú. corazón, El según el espíritu Espíritu. correcto, el espíritu Sí. correcto. ¿Por qué? Ujú. Porque hay espíritu mundano, la vanidad de su mente, ¿verdad? Por eso aquí le está hablando a quién, a sus discípulos. Le está hablando a sus discípulos. Está dándole gozo, le está dando entendimiento, le está revelando a sus discípulos qué está pasando. Pidan en mi nombre, pidan y se os dará. Pero es a sus discípulos. ¿O será que Dios va a escuchar a un corazón malvado, necio? No lo va a hacer. Es así de simple. Bien. Entonces tenemos que pedir según la voluntad de Dios, eh, porque es el mismo Espíritu Santo que nos coloca un fuerte el querer como el hacer en nuestros corazones. Bien. Y por último, tenemos el versículo 33 donde dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y aquí finalmente nuestro Señor Jesús cierra con una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y qué gloriosa verdad, porque Jesús no negó las aflicciones, pero él declaró que él sigue siendo mayor que cualquier proceso, cualquier situación, cualquier dolor, cualquier temor o dificultad. El Señor es mucho más grande que eso. Porque, familia, la verdadera paz espiritual no depende de circunstancias perfectas. ¿Oyeron esto? Sino de permanecer nosotros unidos a Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo en cualquier proceso. Y si me lo permites, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás buscando paz en el control humano o basada en la presencia de Cristo? Porque todos atravesamos momentos difíciles, pero el creyente no camina solo, tú no caminas solo, yo no camino solo, cuando dependemos del Espíritu de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo sigue fortaleciendo, sigue guiando, sigue sosteniendo a quienes permanecen cerca de Jesús. ¿O será que el Espíritu Santo era para sus tiempos? Ya no está el Espíritu Santo obrando. No, el Espíritu Santo sigue obrando sobrenaturalmente. Así que no permitamos que la aflicción nos aleje de Dios. Antes más que permite que, que, que se acerque más a ti. Acércate más profundamente a Él. Amén. Entonces son tres cosas que aquí nos enseña que es muy poderoso sobre el misterio o la obra del Espíritu Santo. Primero, Jesús nunca prometió ausencia de pruebas, pero sí prometió su presencia. Número dos es que el Espíritu Santo sigue guiando y fortaleciendo al creyente. Y número tres, la paz verdadera se encuentra permaneciendo cerca de Cristo. Amén. Muy bien, vámonos entonces para el Salmo 119 del 65 al 80. Salmo 119 del 65 al 80. Muy bien. Mildred o Celinita, cualquiera de las dos que está por ahí. Ninguna de las dos. Bueno, muy bien. Amén, 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 amén. ¿Sí? Ah, bueno, Aquí estoy. Celinita, adelante. 69 al No, 80. 65.
o 65. Sí. La palabra de Dios dice así. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, desca- Descarriado. des- descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira y soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno es, bueno me es haber sido humillado para Ujú, que, ujú. para que aprendiera tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Las, los que, los que te temen verán y se alegrarán, porque en tu No, palabra no. los que te temen me verán y se alegrarán. ¿En qué Gracias. versículo estás leyendo? O 74. Ah, ya, ya, listo. Porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me elegiste. Me Sea ahora, afligiste. me afligiste, gracias. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo Ujú. meditaré en tus mandamientos. Vuélvense a mí los que temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece. Eso, amén. Amén, Amén, hasta el hasta el 80 80. nomás. Qué Gracias por la bonito esto, oportunidad. ¿verdad? Amén. Qué bonito, qué bonito es que reconocer cuando Dios, cuando hemos sido humillados y Dios nos ha levantado. Amén. Gloria a Dios. Familia, todo este salmo gira a una sola verdad a través de el estudio que hemos hecho, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Dios usa los procesos difíciles para acercar el corazón a su palabra y formar nuestro interior. ¿Fue lo que pasó con David? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Fue afligido o no fue afligido por medio de lo que pasó con su hijo? ¿Dónde están, familia? No los escucho. Janicita, Celina, Rocío. Amén. ¿Sí? Fue afligido. Sí. Imagínense, ¿qué pasaría? O yo he podido escuchar, por ejemplo, una primita mía que murió su bebé. Nació y prácticamente murió su bebé. Y ella me cuenta, es el dolor más fuerte, o sea, el más grande que pueda tener una mamá. Pero mire que David se le murió su hijo y eso permitió que se acercara aún más a Dios y lo mejor poder ver la bondad de Dios sobre su vida porque le dio otro hijo al tiempo, ¿sí? Y podemos ver que de ahora en adelante vamos a ver a otro David diferente, ya lo van a ver. Vamos a ver cómo ese estilo de vida cambia porque a partir de allí él aprende una gran lección que no se puede apartar de la ley del Señor, que sus ojos no se pueden apartar de Dios. Y eso es glorioso, nos enseña muchísimo hoy, ¿sí? Entonces, familia, aquí en este salmo también nos enseña algo bien profundo sobre el Espíritu Santo, porque muchas veces las temporadas difíciles terminan convirtiéndose en lugares donde el alma vuelve verdaderamente al Señor. Ese proceso lo pasé, ese proceso lo pasé. Proceso de 7 años de mucho dolor, de mucha aflicción. Fueron tiempos muy difíciles, pero el Señor siempre me sostuvo. Y un versículo que siempre llevaba en mi corazón, siempre,
y lloré amargamente con ese versículo. Y es el 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David fue humillado. Yo fui humillado. Y a veces decimos, Dios, pero ¿por qué me está pasando eso? Dios, ¿por qué eres tan cruel? Dios, ¿por qué? Dios, ¿y por qué? Cuestionan todas las cosas de Dios. Y como dice Romanos 8:28, Rocío, búscame Romanos 8:28, por favor. ¿Sí? Mire mi familia, mire cómo el salmista aquí empieza, dice, bien has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Muy bien, sí, sí, Dios, gracias. Gracias por permitirme ese proceso. Gracias por ese desierto. Como el día de ayer que estuve allí en la cárcel de Anserma y todos los muchachos allí inclinados y pidiéndole perdón a Dios. Gracias Dios por este lugar. Gracias porque me apartaste del mundo, me trajiste a este lugar para poder conocerte, para tener un encuentro real contigo. ¿Es doloroso? Sí, pero muchas veces el dolor que queríamos evitar, termina acercándonos más profundamente a Dios. Amén. Sí. Es que esto creo que es lo que no entendemos, maestro. No lo entendemos. Que cuando estamos pasando por dolor, duele, sí. Y dan ganas hasta de salir huyendo, sí. Pero a la larga, uno tiene, bueno, cuando uno ya ha pasado por un dolor y uno lo entiende, Ujú, cuando viene otro dice, Señor, algo bueno vas a hacer y aquí estoy. Pero al principio uno reniega, uno así. Pero cuando uno ve que Dios, porque ese versículo nunca lo había oído, es el 71, nunca me había puesto a pensar, porque yo pasé también por un dolor 7 años y medio. Pero ujú. yo digo, bueno es haber sido humillado. Y yo Bueno, entiendo sí, que bueno en es. medio de la humillación duele, pero salimos mejores de lo que antes éramos, porque entendimos que el dolor no era para destruirnos, era para transformarnos. Para Entonces, transformación. sí, Amén. cabal. Y eso es Entonces lo que yo vemos creo, en David, Yanecita. Y ahora en correcto. adelante vemos Sí, a otro David diferente. O sea, van a verlo. ¿Sí? Aquí sí, Y está Romanos 8:28, más que que, vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. ¿Mm? Para aquellos que son llamados bajo un propósito de Dios. Familia, míreme. Este salmista está hablando aquí desde una experiencia real de aflicción. Es real, como yo lo viví. sí, Y él no está escribiendo desde la comodidad superficial espiritual, no. Él conoce el dolor, conoce la humillación, conoce la presión que tiene, pero en lugar de irse, endurecerse contra Dios, decide acercarse más profundamente a su palabra. Hey, todo está en su palabra. La palabra la que me fortalece, la palabra la que me guía, la palabra la que me da entendimiento, la palabra es que el que me da la razón del por qué y luego entender nosotros el para qué. ¿Oyeron eso? Entonces, familia, dice el versículo, para terminar con el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo qué, avergonzado. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con David, la lectura de ahora en adelante. Porque vimos, pasó lo que pasó, murió su hijo, se levantó, comió, se bañó, se arregló y dijo, no, hechos para adelante con la gloria de Dios, ¿cierto? Porque dijo prácticamente así, sea mi corazón íntegro en sus estatutos para que yo no sea avergonzado. Porque muchos pudieron ver y la promesa que Dios le dio, le dijo, todas sus mujeres, todas sus siervas van a estar con otras personas, se las voy a entregar a otros, mejor dicho, para que tú realmente aprendas. Y realmente fue totalmente avergonzado David, muy avergonzado. Amén.
Entonces, los procesos difíciles pueden convertirse en el lugar donde el corazón aprende a depender más de Dios. Amén. Y vámonos para Proverbios. 16. 4 y Todas las 5. 16 del 4 al 5, Mildred. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ujú. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Amén. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué nos Yo queda creo esa que este es el palabra, cierre de Mildred? todo lo que hemos leído hoy. Sí. Ujú. Los malvados darán gloria a Dios en el día en que sean juzgados y consignados al castigo eterno, ¿no? Cuando les hago la pregunta, ¿David tuvo un corazón malvado en relación a la lectura que estudiamos hoy? Sí, ¿Por qué, sí, Janet? porque codició, adulteró y Mató, mató asesinó, ¿cierto? Sus ojos se apartaron ¿de quién? De de Dios. Dios. Se apartaron. Y por eso dice, los malvados darán gloria en el día en que sean juzgados y consignados. ¿Fue juzgado? ¿Fue Sí, castigado? sí, Entonces, mi corazón alineado con Dios, mis ojos puestos en Jesús, nos llevan a grandes bendiciones, a disfrutar de los beneficios y las riquezas que hay en Cristo Jesús. Pero si yo me aparto y hago lo que desagrada a Dios, entonces abróchate el cinturón para el castigo y para el juicio de Dios. Amén. Porque tenemos un Dios, tenemos un Padre que Él hizo, miren lo que dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Él es el único Dios soberano y Él hace como Él quiere. Amén. Nadie le va a dar consejos y nadie va a hacer obras para cambiarle, para cambiar el pensamiento de Dios. Así que solamente coloquemos y alineemos nuestro corazón con el Señor. Amén. Porque dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará ¿qué? No quedará impune. Dios a los arrogantes, a los altivos, a los orgullositos se los mira desde muy lejos, ¿sí? Y los va a hacer caer en vergüenza, así como cayó nuestro rey David. Amén. Muy bien, familia. Gracias te damos, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por tu verdad. Gracias por este hermoso, bello y majestuoso estudio, Señor, porque nos ha confrontado, porque hemos entendido, Señor, de que cada mala decisión trae consecuencias, Padre. Y si nosotros si apartamos nuestros ojos de ti, Señor, sé que vamos a cometer muchos, pero muchos errores. Y por eso te damos gracias, papá, por los momentos que tú has permitido que pasemos, porque tú eres el Dios soberano. Y si tú, Señor, permites que nosotros pasemos por momentos de profundo dolor, de aflicción, de enfermedad, es porque tú quieres enseñarnos algo. Es porque tú quieres que nosotros tengamos madurez espiritual para que aprendamos a depender de ti, oh Dios. Nosotros te pedimos perdón de corazón por todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Te pedimos perdón porque en algunos momentos hemos sido insensatos contigo, oh Dios. Pero, Padre, saber que si hemos sido humillados es bueno para nosotros, porque así podemos acercarnos más y más a ti, oh Dios. Gracias porque por medio del Evangelio entendimos, oh Dios, de que tenía que pasar lo que pasó nuestro Señor Jesús, de ir a la cruz y morir por nosotros, tener dolor, cargar esa carga de que nosotros sí nos merecíamos, Señor, que era un castigo, pero tenía que ser así. Él tenía que partir, Señor, para enviarnos esa gran promesa, que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que nos iba a guiar, nos iba a consolar. Ese Espíritu Santo que iba a cambiar toda tristeza en gozo. Ese Espíritu Santo que nos iba a ayudar, nos va a ayudar a depender de ti. Y es por ello, Padre, que te damos gracias. Gracias por no dejarnos solos. Gracias porque aunque no estamos, aunque no te tenemos físicamente, te tenemos a ti a través del Espíritu. Porque el Espíritu nos recuerda toda la verdad, nos revela, nos da entendimiento. Gracias, papá, porque a través de este salmo entendimos, Padre, de que toda aflicción nos lleva a estar cerca de ti, a depender de ti, y todo obra para bien, porque si no habría aflicción, entonces entraría el orgullo, el altivez, la soberbia. No dependeríamos de ti, sino de nosotros mismos, papá. Pero ya vimos que sin ti nada podemos hacer, nada. Permite, oh Dios, que nuestros ojos siempre estén alineados con los tuyos, que siempre hagamos lo agradable a ti. Por eso te entregamos en esta hermosa mañana nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto para ti, como culto racional, Padre. Que hoy en este transcurso del día solamente te podamos agradar y complacer, Padre, con cada decisión que tomemos. Mi bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.